Bueno, gente, 29, el A, verdadero o falso, justifica la respuesta. Tengo esa función en rama, bien. Me dice que el dominio de f' es lo real. Atención con esto, también te pueden encarar el ejercicio como preguntándote si f es derivable en los reales, ¿estamos? O f es derivable en su dominio. El dominio de esto es lo real, ¿estamos hasta ahí? El dominio de esta función es lo real, ¿estamos? No tienes que saber por qué es lo real. Primero, siempre, esto, lo que yo les dije que deriva en el cambio es siempre. Si yo llego a encontrar que no es derivable en el cambio, o sea que ya el cero no va a estar en el dominio de la derivada, esto ya es totalmente falso, ¿estamos? No hace falta sacar el dominio de la derivada ni nada. Pero veamos, por eso arranquemos siempre por el cambio. F es continua en cero. Bueno, 0 pertenece al dominio de f, entonces existe f de 0 y vale, me voy a la rama de arriba y me queda raíz de 3. ¿Por qué? Coseno de 0 es 1 y bueno, queda raíz de 3. Límite, cuando x tiende a a 0 por valores menores, me voy arriba y queda raíz de 3. Límite, cuando x tiende a 0 por valores mayores, de todo esto, también queda raíz de 3. Miren qué pasó con el límite. Entonces, existe límite cuando x tiende a 0 de f de u. Mirá los errores. U se llama la variable. Y yo puse los límites, ahí está. Ojo con eso, ahí está. Eso es clave. Cuando u tiende a 0, bien, de f de u y vale raíz de 3. Además, el límite cuando estoy traumado con la x, cuando u tiende a 0 de f de u es igual a f de 0, entonces f continua en u, en u digo en 0. ¿Estamos ahí? Bueno, eso nos habilita a hacer el teorema auxiliar. O sea que ya empezamos a derivar rama por rama. Cuando u menor que 0, f de u es raíz de 3 coseno de u. F' de u queda, esto dejo tranquilo, me queda valor absoluto de eso sobre eso por la derivada del coseno que es menos seno, entonces menos lo voy a poner acá, ¿ver? Ahí está. ¿Estamos aquí, gente? Límite cuando u tiende a 0 de la derivada por valores menores de esto sobre esto por seno de u, esto nos queda 1, 0. Entonces, por teorema auxiliar, existe f' por izquierda en 0 y vale 0. Veamos lo mismo, pero con otra rama. Cuando u es mayor que 0, mirá de horrible esa función, ya. Bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? Esto lo veo como el 1 medio y me va a quedar 1 medio de todo eso a la menos 1 medio por la derivada de esto, chicos, que es 2u y este 3 sobre u. 3 sobre u más 1 es lo mismo que 3 por u más 1 a la menos 1, ¿ves? Para que sea más fácil para derivar. Así que su derivada va a quedar menos 3 por u más 1 a la menos 2 por la derivada de esto que es 1, lo de adentro. Es 1, regla acá. Entonces, aplicamos límite cuando x tiende a u, la tengo con la x. Ojo con eso, cuando u tiende a 0 por valores mayores de toda esa derivada que es, nos queda un medio de 2u menos 3 sobre u más 1 al cuadrado, ya está acomodado esto, todo esto sobre raíz de u cuadrado más 3 sobre u más 1. ¿Cuánto será todo eso? Reemplaza. Esto es 0, acá queda menos, me queda menos 3, acá queda 2, esto queda raíz de 3, así que esto nos estaría quedando menos 3 sobre 2 raíz de 3. Si esto lo racionalizan, le queda raíz de 3 sobre raíz de 3. Se va el 3 y me queda menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor de la derivada. Entonces, existe
f' por valores mayores en 0 y queda menos raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos? ¿Cómo son las derivadas laterales? Distintas. Por lo tanto, ¿vieron que no hace falta expresar la función siquiera? Como f' por derecha en 0 es distinto a f' por la izquierda en 0, por lo tanto, f no es derivable en 0, o lo mismo que escribir no existe f' ya de 0. Entonces, estoy seguro que el dominio de f' es distinto a los reales, porque ya sabemos que el 0 no va a estar en el dominio derivado. ¿Estamos ahí, gente? Bueno, vamos al B. Bueno, gente, 29b. Este está medio terrible, este lo dice. Por la función, medio fea, y lo que te pide. Dice que la derivada lateral por izquierda en 1 es 0 y que f no es derivable en su dominio es. ¿Qué significa que no sea derivable en su dominio? O sea, primero que nada, saquemos el dominio de f. Chicos, el dominio de f es de menos infinito a menos 2 unido de menos 2 a 8 unido de 8 a 10. ¿Por qué así, Pablo? Porque esto es 1 sobre raíz cúbica de 8 menos x. ¿Ve que no puede tomar el 8? Ojo con eso, ¿eh? O sea, si a mí me llega a dar el dominio de f' lo mismo que esto, eso es falso. Ahora, el dominio de f' me llega a dar algo así, por ejemplo, unido de menos 2 a 4 unido de 4 a 8, ¿ve? Sería como tirando a verdadero, porque esto no es derivable en su dominio, o sea, me dio algo distinto al dominio de f. ¿Se entiende, chicos, lo que va el ejercicio? Eso es no ser derivable en su dominio. Esto es un ejemplo de no derivable en su dominio, ¿ves? Cuando cambia el dominio de f' respecto a f. Si fuera el mismo, sí, sería falso porque es derivable en su dominio. Bueno, espero que entiendan eso para cuando se les presente en alguna ocasión. Primero que nada, veamos las derivadas, qué pasa en 1. F continua en 1. Continua en 1. Bueno, el 1 pertenece al dominio, no, casi me olvido el dominio de f, que es menos infinito a menos 2 unido de menos 2 a 8 unido de 8 a 10. 1 pertenece al dominio de f, entonces existe f de 1 y vale, ¿dónde lo calculo? Arriba, me da 0. Límite, cuando x tiende a ¿qué? Cuando x tiende a 1 por valores menores, ¿estamos? Me voy arriba y a la función de arriba y también vale 0. Límite cuando x tiende a 1 por valores mayores. A 1. Esto queda. Uy, ¿cuánto queda? Un medio menos esto. A ver, esto lo que va a estar hablando. Está bien. Eso en medio menos. ¿Cuánto va a quedar? 1 sobre raíz cúbica de 7, ¿no? Pero miren cómo es. Miren cómo es los límites laterales. Entonces, no existe límite cuando x tiende ya a 1 de la función. Por lo tanto, f no es continua. ¿En dónde? En 1. ¿Estamos ahí, gente? F no es continua en 1. Y por teorema, f no es derivable en 1 tampoco. ¿Estamos, gente? Sí, no es porque no da 0 esto. Tiene que dar 0 y bueno, podríamos aplicar el teorema auxiliar. Pero como no es continua, los límites laterales son distintos, entonces no es continua, entonces no es derivable. Estamos por teorema contra el recíproco. Si no es derivable en 1, todavía no podemos asegurar nada porque igual puedo calcular la derivada lateral, ¿estamos? No es que no exista la derivada lateral. Que no sea derivable significa que
O una de ellas existe o la derivada lateral pueden existir y son distintas, ¿estamos? Eso no sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si bien no podemos calcular con teorema auxiliar, no podemos calcular con teorema auxiliar porque no es continuo en 1. Pero, ¿cómo calculo f' por izquierda? Y me iba, ¿se acuerdan? A la definición. Cuando x tendía a 1, bien, ¿de cómo era? De f, ¿cómo era esto? De f de 1 menos f de x sobre x menos 1. ¿Se acuerdan que era eso? Entonces queda. Sí, era la definición, la forma y la alternativa era f de c menos f de x sobre x menos c, ¿ves? Cuando x tiende a c. Esta es la derivada en un valor c. Entonces, cuando x tiende a 1, ¿por qué valores? Por valores menores, perdón. Este era por valores menores o por derecha, como ustedes quieran. Por valores menores, o sea que el f de 1 lo calculo acá, porque acá está igual. ¿Y cuánto da? 0 menos el f de x en esa rama, ¿cuánto es? Es x menos 1 al cubo sobre x más 2 al cubo. Todo esto sobre x menos 1, ¿o no? Estoy siguiendo la definición. Entonces, estos límites, cuando x tiende a 1 por valores menores, simplifico 1 con esto y me queda menos x, esto al cuadrado, x más 2 al cubo, y miren cuánto da. Reemplazo y me da 0. Por lo tanto, como existe límite, entonces existe la derivada lateral izquierda en 1 y vale 0. Gente, quiero que tengan este concepto, que si no es continua no puedo usar el teorema auxiliar como veníamos usando, pero puedo usarlo mediante definición. Hasta puedo calcular las derivadas laterales por definición, ¿estamos? Ojo con eso. Y miren cómo dio la derivada lateral en 1. El f' en 1, ¿ve? Da 0. Pero no es derivable en 1 porque no es continua, ¿estamos? Entonces, ¿cómo podemos concluir? Yo no me voy a poner a derivar eso al pedo. Yo ya sé que como f no es derivable en 1, ¿estamos? O sea que el dominio que tenía anteriormente, seguramente ya el 1 no va a estar. Entonces, si se dan cuenta, yo sé que f no es derivable en su dominio. ¿Estamos? Porque ya apareció un número nuevo que no va a estar en el dominio de f. En f' va a ser distinto al dominio de f, estamos con lo que hablamos al comienzo. Y f' por izquierda dio 0, entonces la proposición es verdadera. ¿Estamos hasta ahí, gente? Bueno, la del anterior creo que era falsa, no me olvidé de responder eso. Bueno, gente, vamos con el 30. Se lo hago de onda el 30. El 30 es un típico problema de razón de cambio, se llama, ¿estamos? Te dice, una mancha de petróleo con forma circular se expande en el mar, o sea, tengo una manchita, y con el transcurso del tiempo se va expandiendo, ¿estamos? O sea, va creciendo el radio. O sea, que el radio depende del tiempo y a medida que el radio crece también, porque vieron cuando cae una mancha se va agrandando, debido a condiciones físicas y químicas, también va creciendo el área de esa manchita, ¿ves? Por eso dice, sabiendo que esto significa razón, ¿ves? Esto también es lo mismo que R', ¿ves? ¿Vale? 20. Esto es lo mismo que la variación de R, ¿ves? O sea, la razón de cambio de R respecto al tiempo es 20 cada media hora, ¿bien? Cada media hora va pasando 20. Dice, ¿a qué razón aumentará? ¿Bien? ¿Cómo aumentará respecto al tiempo? O sea, ¿cómo variará el área respecto al tiempo cuando el radio sea 60 ¿qué? 60 metros? Unas manchas gigantes parece que. Pero bueno, ese es el problemita. La aposta de esto es saber el área, las fórmulas que vinculan el problema. O sea, área igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado. Estamos ya cuando veamos más adelante derivación implícita, lo van a entender mejor este problema. Este vendría a ser como mi i y esto como mi r. Ahora,
Esto significa ver la variación de área respecto al tiempo, o lo mismo que A', ¿estamos? Son notaciones. O sea, entonces yo quiero saber, yo mejor lo pegamos con A'. Entonces derivo esto como respecto de R, esto va a quedar 2pi por R, pero le tengo que agregar el R', ¿estamos hasta ahí? Ahora yo quiero saber el A' para mi radio, para 60. Entonces va a quedar 2pi, ¿cuánto vale el radio? 60 en ese caso, por ¿cuánto vale el R'? ¿Cómo va creciendo? Eso era dato, ¿eh? El R' es 20. Y ahí obtenemos. Nos va a quedar... ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 2 por 6, 12 por 2, el valor. A ver, gente, 2 por pi por 60 por 20. Ahí está. Bueno, ese, chicos, la razón de cambio del área, ¿ven? Cuando el radio vale 60 metros. ¿Será? Entonces, la razón de cambio del área, bien, para un radio de 60 es de 2400 pi. ¿Estamos? Eso es lo que varió, eso es lo que cambió el área respecto al tiempo cuando el radio fue de 60 metros. ¿Estamos ahí, gente? Veamos que dice 31. Dice una partícula representada por el punto P se mueve, o sea, este es un punto P. Bien, el movimiento de ese punto P, de esa partícula, está dada por esta ecuación, ¿bien? Que, si no me equivoco, esto es una hipérbola, si no me equivoco. Bueno. Pero ese es el dominio de esta función, menores que menos 2. Dice que la abscisa de P, chicos, la abscisa del punto P, esto es la abscisa y esto es la ordenada, ¿bien? Este sería f de x igual a esto, como lo solíamos trabajar. Vamos, esto es lo mismo que la abscisa de P decrece a razón de 5 unidades por segundo, ¿bien? Borremos esto, o sea que a medida que pasan los segundos, la abscisa va decreciendo 5 unidades, ¿estamos? ¿Qué velocidad lleva la ordenada de P cuando x vale menos 5? ¿Por qué dice velocidad? Porque esto es la posición del punto. Y cuando vos derivás la posición, la ecuación de la posición, te devuelve la derivada. O sea que y' va a ser la velocidad, ¿estamos? ¿Esto cómo se deriva? Va a ser 1 medio por x al cuadrado, estamos a la menos 1 medio, por 2x, ¿ves? Esa es la derivada. La posición va a quedar. Simplifico, me va a quedar x sobre raíz de x cuadrado menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, esto que es la velocidad, y' particularizada para el valor cuánto. Cuando x vale menos 5, veamos. ¿Qué es lo que pasa? Reemplazo. Me queda menos 5 sobre 25 menos 4 y esto da menos 5 sobre raíz de 21. Chicos, habíamos dicho que y lo íbamos a ver como f de x, ¿estamos? O sea que f' para menos 5, ¿cómo dio? Menos 5 sobre raíz de 21. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué significa que una derivada negativa? Ya vamos a ver más adelante, esto es una introducción a... Cuando la derivada es negativa quiere decir que la función decrece, ¿estamos? O sea que el valor de y decrecen los valores de y, de ordenada, ¿estamos? O sea que cuando pasa esto, decrece la función, o sea, los valores de ordenada, y eso nos pregunta, ¿ves? En ese instante, ¿la ordenada de P está creciendo o decreciendo? La respuesta sería, con este concepto, que en x igual a menos 5, ¿bien? La ordenada de P, del punto P, decrece. ¿Por qué? Con este concepto que la derivada es negativa en el valor menos 5. ¿Estamos? Si fuera positiva, la ordenada sería creciente. ¿Estamos? Bueno, vamos al que sigue. Bueno, gente, 32. No sé por qué. Hacen este ejercicio, pero bueno.
Se lo hago de onda, no hay obligación que lo entiendan, aparte son cosas que todavía no la van a ver en su curso de primer año, la van a ver en segundo recién, lo de electrónica, eléctrica y biomédica. O sea que el que cursó un técnico lo va a entender un poquito, puede ser, ¿no? Pero bueno, después. Esto R, bien, esto es una resistencia equivalente, así, son los símbolos de la resistencia de un circuito eléctrico, bien, donde el total de ellas está dado por R, ¿ves? La formulita que da R es todo esto, ¿estamos? Bueno, dice, de la resistencia equivalente a R1 R2 en paralelo, si la resistencia se mide en ohm, van a ser la unidad de la que se mide la resistencia, sabiendo que R1 crece a razón de un ohmio por minuto, ¿ve? Ahí puse que la variación de R1 respecto al tiempo es un ohmio por minuto. La variación de R2 respecto al tiempo decrece, dice. Disminuye, por eso le puse. Cuando le digan disminuye, cuando la razón de cambio sea, o sea, cuando escuchen la palabra disminuye en estos tipos de problemas, es negativa la derivada, ¿estamos? La variación. ¿Bien? O sea, R2' es menos 1,5. R1' es 1 ohmio. Dice que R3 no sufre, no sufre cambio, significa que R3 se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿Estamos? No suele pasar eso, pero bueno. Dice, ¿qué signo tiene la razón de cambio de R en el instante que R1 es 50, R2 es 60 y R3 es 33? Y lo veremos. Eso significa que voy a derivar, ¿estamos? R' y derivo todo esto, me va a quedar menos 1 por todo esto. ¿Me van siguiendo? A la menos 2 por, acá viene la cosa, la derivada de esto. Chicos, ¿quién es la que es constante? Es R3, o sea que 1 sobre R3 también es constante. O sea, cuando vaya a derivar, esto es 0. Pero ¿quiénes no son constantes? R1 sobre R1 y 1 sobre R2. Lo vamos a ver R1 a la menos 1 y R2 a la menos 1. ¿Estamos? O sea que cuando vayamos a derivar va a quedar menos 1 sobre R1 a la menos 2, bien, por R1', y esto 1 sobre R2 también, menos R2 a la menos '2 por R2', ¿estamos? Chicos, esto es una derivación implícita. Razón de cambio es derivación implícita. Y ahora, acomodado un poquito, me va a quedar R' va a quedar menos 1 sobre... ¿cómo va a quedar esto? Para que quede más bonito, porque queda horrible, pero miramos. Adentro del paréntesis va a quedar... Ah, si saco factor común menos, miren, sí, menos, con el menos afuera queda todo más, ¿ves? Entonces me va a quedar R1' sobre R1 al cuadrado más R2' sobre R2 al cuadrado, todo esto sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Luego, R', ¿para cuánto dicen? ¿Qué signo tiene la R cuando R1 vale 50, R2 vale 60, R3 vale 33? Y bueno, reemplazamos. R1', ¿cuánto valía? ¿Cuánto es la observación de cambio? Que es de R1 sobre dt. Vale 1 sobre R1 al cuadrado, que vale 50 al cuadrado más 60. R2', ¿cuánto es R2'? Ah, menos 1,5 vale sobre R2 al cuadrado, que es 60 al cuadrado. Todo esto sobre... No me importa cuánto va a quedar acá, estamos de hecho, si quieren se lo pongo, va 1 sobre 50, más 1 sobre 60, más 1 sobre 33. Porque está elevado al cuadrado, gente, yo quiero saber el signo nomás de R'. Eso quiere saber. ¿Qué signo tiene la razón de cambio de R? Bien. Con los valores esto. Veamos, ¿cuánto es esto? 1 sobre 50 menos 1. 1 sobre 50 al cuadrado es menos 1.5 sobre 60 al cuadrado. Y miren cuánto queda. Me queda menos 1 sobre 60.000. Todo esto de esto al cuadrado. No me importa porque esto es positivo y esto ya me deschavó que es menos. Así que la respuesta sería que
la razón de cambio de R es negativa. ¿Estamos? O sea que, ¿qué pasó? ¿Qué interpretación le damos a esto? Al conexionado que le dije de la resistencia paralela. Que todas esas tres juntas, el R está representada por R, ¿estamos? Significa que con el pasar del tiempo, cuando esta resistencia toman estos valores, el R va a disminuir, todo el conexionado disminuye, estamos, de valor, ¿estamos? Eso significa que sea negativo. Si esto hubiese sido positivo, significaría que aumenta R.